Muy buenas tardes, estimados participantes del programa de formadores y demás invitados. Bienvenidos a este webinar denominado Herramientas para el manejo de emociones en el entorno de formación. Este evento se organiza por la Dirección de Formación Docente en Servicio, por la DIFOS del Ministerio de Educación. Entonces, es grato saludar a cada uno de los formadores presentes en esta actividad. Saludos para los formadores de la ciudad de Tarapoto, saludos para los formadores de Huánuco, Talara, acá que están mandando sus saludos respectivos, y felicitarles por su participación activa en esta actividad que lógicamente implica un fortalecimiento de sus competencias profesionales, y eso es una gran apuesta en la formación. Mi nombre es Yacazán, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio, y seré el moderador de este espacio formativo. Y para poder dar inicio, nos acompaña en esta oportunidad Patricia Leonor de Dios Vargas, coordinadora para la asistencia técnica en las diferentes intervenciones orientadas a la formación docente a nivel nacional, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida y el uso de la palabra. Nuevamente, mi saludo cordial a cada uno de ustedes a este webinar denominado Herramientas para el manejo de emociones en el entorno de formación. Se recalca la bienvenida y al mismo tiempo también se recalca dentro del chat del YouTube está la asistencia para respectiva y también la descripción de este evento. Adelante, Patricia, muy bienvenida y te doy pase para el uso de la palabra respectiva. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, estar con ustedes. Me complace y me honra acompañarlos en estos primeros minutos del seminario, de nuestro primer seminario. Es una actividad sincrónica, planificada dentro del marco del programa de formación de formadores. Felicito a todos los que están conectándose, a los que están acompañándonos esta tarde, comprometidos justamente con la formación en el rol que asumen como formadores, o incluso siendo docentes porque tienen una aspiración de poder ser formador de docentes. A todos ellos aplaudimos, valoramos que estén esta tarde dándose un espacio para este proceso de formación que inició apenas hace unas semanas y ya estamos viendo con gran satisfacción los niveles de avance que tienen. Algunos todavía están en proceso, algunos todavía no han entrado a la plataforma, estamos dándole el espacio prudente para que se empapen de la información y de este primer curso virtual. Porque recordemos, y justamente en estos minutos yo quisiera hacer énfasis en cómo la propuesta de formación para este grupo de formadores aspira a lograr en ustedes. Nosotros hemos planteado esta acción de formación propiciando un liderazgo transformador. Cada uno de ustedes es un líder en su institución, en el aula, acompañando a otros docentes o probablemente son docentes distinguidos dentro de su propia región. En consecuencia, buscamos acentuar desde nuestra acción de formación ese liderazgo transformador que los identifica. Otro énfasis que el programa viene dando y que vamos apreciando al acompañar cómo van resolviendo el primer curso virtual es el tema de la competencia reflexiva. Esta competencia reflexiva debe acompañar y distinguir la actuación de todo formador, porque el mirar la práctica, el identificar nuestras fortalezas y nuestras acciones de mejora, hará que nuestra práctica sea calificada, para que nuestra práctica sea valorada y principalmente nuestra práctica también sea transformadora en beneficio de nuestros estudiantes. Uno de los énfasis también que el programa está tratando de apostar es el tema de la ética profesional. Y eso es algo que hemos querido apreciar desde la evaluación de selección que todos ustedes han pasado. Ustedes están acá luego de un proceso de selección exhaustivo, una evaluación verdaderamente a la altura de un formador. Y justamente ese sentido ético que fue valorado en la prueba de selección es uno de nuestros énfasis también en nuestra propuesta formativa. Necesitamos que ustedes se distingan no solamente por esta capacidad reflexiva, por ese liderazgo, sino también porque su sentido ético es la bandera que acompaña su actuación. Y finalmente, otra situación que estamos queriendo hacer énfasis en tiempos de modernidad, en tiempos de inteligencia artificial, es la competencia digital.
una competencia digital que viene acompañada de pensamiento crítico. No es simplemente abordar, apoyarnos a la inteligencia artificial o valernos de la inteligencia artificial para que nos reemplace a la hora de responder una pregunta o a la hora de formular una acción de mejora, en fin. Es solamente un asistente en el que yo como formador lo empleo para beneficio, sí, de mí, para fortalecer mi actuación como formador, pero sobre todo en donde yo pongo en juego esta competencia reflexiva y este pensamiento crítico. Bien, eso también estamos valorando desde nuestro curso virtual, el que ya está actualmente en la plataforma y en donde estamos apreciando a través de un equipo que viene acompañando y viene revisando el nivel y la calidad pedagógica de todas las respuestas que ustedes vienen dando, tanto en los cuestionarios de entrada y salida como en las actividades de aprendizaje en acción, que es una de las secciones de nuestro curso virtual. Así que, estimados formadores, docentes, especialistas que están formando parte de este público objetivo, los invito a involucrarse con compromiso, con determinación, pero también con bastante interés, motivación y, ¿por qué no?, con creatividad, de manera que podamos vivir esta experiencia de formación de cara a la mejora de aprendizaje de los estudiantes, pero también en la transformación de la práctica de nuestros docentes. Ese es el mensaje que les quiero dejar en esos primeros minutos. Hoy vamos a abordar un tema que también es relevante en el perfil del formador, que tiene que ver con el manejo de las emociones, las competencias socioemocionales, habilidades socioemocionales. En consecuencia, este seminario va encaminado bajo ese propósito. Yo le agradezco a ella por la apertura en este seminario y los dejo con la consigna de seguir adelante en este proceso de formación. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Patricia, por sus palabras. Obviamente estuvimos ahí escuchando a Patricia Leonor de Dios Vargas, que es coordinadora para la asistencia técnica en las diferentes intervenciones orientadas a la formación docente a nivel nacional. Fue muy clara ella enfatizar que el propósito de este programa es fortalecer las competencias personales y profesionales de los formadores de docentes a nivel nacional para garantizar la reflexión permanente de su rol y privilegiar la construcción de aprendizajes que transformen las prácticas educativas. El énfasis obviamente es en el compromiso de cada uno de los formadores ante este programa, el énfasis en el desarrollo de la competencia reflexiva y en el desarrollo del pensamiento crítico. Solo así tenemos docentes de calidad en cada una de las aulas y el papel que cumplen ustedes como formador de maestros, maestros de maestros, es muy vital e importante. Muchas gracias, Patricia, por sus palabras. Es importante también rescatar o revalorar el propósito de este webinar titulado Herramientas para el manejo de emociones en entorno de formación. El propósito es reflexionar sobre la importancia del manejo de las emociones como parte del proceso de desarrollo personal y profesional del formador en el vínculo pues, que ustedes tienen con sus pares y docentes. Para abordar este tema tan importantísimo, nos acompaña Ruth Céspedes. Ella es especialista de la DIFOS, de la Dirección de Formación Docente en Servicio, es psicóloga clínica, con una maestría realizada en ciencia política y amplia experiencia en el campo de la educación emocional. Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes. Por ahí me están mencionando, darle algunos saludos. Un saludo para los formadores de Chipote, un saludo para los formadores de Cusco, también veo acá en el chat formadores para Trujillo, Piura, etcétera, etcétera. Vamos a seguir dando saludos en el transcurso de la transmisión. Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes y felicitarles por su participación activa. Y efectivamente, el desarrollo de este webinar va a permitir despejarnos de algunas dudas relacionadas a la temática y de las cuales ustedes también podrán formular preguntas para poder responderlos en el último bloque de este webinar. Antes de dar inicio a la ponencia, les invitamos a registrar su asistencia en el link o el enlace que se encuentra en la descripción del webinar y también acá en el chat del YouTube. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar pase a la ponente que les he presentado, Ruth Céspedes.
con este primer bloque relacionado a qué se entiende por manejo de emociones, por qué es relevante abordarlo en la formación de formador. Dos preguntas muy centrales, dos preguntas que a cada uno de ustedes presentes les va a permitir despejar sus dudas. Repito nuevamente, el bloque a tratar en esta primera parte es qué se entiende por manejo de emociones y por qué es relevante abordarlo en la formación de formadores. Adelante, Ruth, y bienvenida a este webinar. Muchas gracias, Jack. Muy buenas tardes con cada una de ustedes. Realmente es un espacio importante en el que vamos a poder conversar, dialogar. Voy a alcanzar algunas ideas también en relación a este tema importante que forma parte del quehacer de todo formador. Es necesario que ustedes, en su rol como formadores, consideren este aspecto que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, que definitivamente no es solamente un asunto teórico, sino es vivencial. Ustedes de alguna manera van a poder, en esta exposición que voy a hacer, en esta presentación que voy a hacer, ustedes van a poder tener claridad en algunos aspectos, y voy a empezar por temas que tienen que ver con las emociones como punto a presentar. Bien, ya se ha hablado acerca del propósito que tenemos para este webinar, vamos a reflexionar sobre esta importancia del manejo de las emociones. Voy a hacer que, responder a la primera pregunta que ha hecho Jack: ¿qué se entiende por manejo de emociones? ¿Y por qué es relevante abordarlo en la formación de formadores, en el rol que ustedes están cumpliendo en este momento? Aunque quiero decirles de paso también que el tema del manejo de las emociones, todo lo que tiene que ver con las emociones, no es exclusividad solamente del formador. Esto tiene el alcance de que ustedes lo puedan vivir en su práctica cotidiana, en su vida diaria, porque las emociones forman parte de nosotros, es nuestro. Entonces, quisiera invitarlos a mirar estas imágenes que tenemos acá. Y muchas veces hay la idea de que las emociones más visibles, más observables, se ven en los niños, ¿no? O a veces se piensa que son las mujeres las más emotivas o las que manifiestan más las emociones. Sin embargo, el tema de las emociones va más allá del género, va más allá de un momento de desarrollo evolutivo, sino las emociones está presente en nosotros desde el momento. Podemos mirar en estas imágenes a la docente que está afrontando una situación en que dos niños están disputando un objeto, un juguete, ¿no? Y ustedes podrán leer en los rostros, las manifestaciones y también en los movimientos, las acciones que se dan en toda emoción. Podemos hasta inclusive ponerle un nombre, decir, uy, allí en el caso de los niños, estos niños están enojados, ¿no? En el caso de la docente, por la expresión que tiene, decir, esta docente está como sorprendida, ¿no? Y está acudiendo a parar en ese momento la disputa que hay. En la imagen del centro vemos a una mujer que está tomándose los cabellos, que puede ser un grito de desesperación por algo que le ha ocurrido, puede ser de enojo o puede ser también de sorpresa, puede ser también de que algo la ha impactado en ese momento, y hacer justamente sorpresa, ¿no? Abajo podemos ver a dos personas, varones, que se están cubriendo el rostro con las manos como una manifestación posiblemente de dolor, ¿no? O de frustración. Y hacia el otro lado podemos ver a una persona que está sonriente, no dos personas, una docente y un estudiante, una docente que está sonriendo, que podríamos decir que está manifestando alegría como una de las emociones. Entonces, el tema de las emociones se van a dar siempre, lo vamos a manifestar, y algunos tenemos, no sé, de alguna manera, a veces decimos, es un regalo el que
nuestros rostros puedan expresar más que nuestras palabras, ¿no? Y con el rostro podemos descalificar, con el rostro podemos afirmar, con el rostro podemos asegurar, con el rostro podemos mostrar qué emociones estamos teniendo en el momento, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sienten estas personas que acabamos de ver? Estas personas, ¿qué podrán estar sintiendo? En el caso de los niños, como decía, pueden estar sintiendo deseo de tener algo, por lo tanto, están sintiendo en la disputa, pueden estar sintiendo algo de enojo, ¿no? Y en las otras personas, en el caso de la imagen de la docente que está sonriendo, pues debe estar sintiendo de repente satisfacción, está contenta de lo que está sintiendo. En el caso de los chicos que se están tocando, pueden estar sintiendo frustración, pena. Y la de arriba puede ser sorpresa o puede ser también cólera. Bueno, esas son algunas de las respuestas que podemos tener en relación al reciente de esas personas. Aunque eso es lo que nosotros leemos. Lo ideal sería preguntarles a estas personas qué están sintiendo. Allí tendremos nosotros el dato y pasamos de la suposición más bien a dar voz a cómo están viviendo determinada experiencia en ese momento. ¿Qué pensamientos aparecen? Esa es una pregunta importantísima cuando hablamos del tema de las emociones, porque las emociones no solamente es la manifestación corporal, no solamente es la expresión corporal a través del rostro, de las manos, de los gestos, del movimiento, sino también está vinculada a los pensamientos. Muchas de las emociones que tenemos están eh, respondiendo o expresando pensamientos que tenemos, ¿sí? El otro aspecto importantísimo en términos de ubicación, dónde sienten la emoción o dónde están sintiendo esa manifestación, dónde lo sienten. Miren, en estas imágenes podemos ver que la emoción podría estarlo sintiendo en el caso de la chica que se está tomando los pelos, en la cabeza, ¿no? En el caso de los chicos que están abajo, podrían estar sintiéndolo en el rostro, ¿no? En el caso de la profesora que está sonriente con el niño, tenemos que preguntársele en dónde lo están sintiendo. Probablemente podemos nosotros deducir el rostro que está expresando, pero de repente hay otra parte del cuerpo en donde están sintiendo la emoción. ¿Y cómo reacciona? Y hemos visto en el caso de estos niños que están disputando y la profesora que está presente, vemos reacciones, ¿no? Allí las reacciones están jalándose y la docente está interviniendo como una reacción para frenar que esto pueda continuar, este tipo de disputa pueda, o este conflicto pueda continuar. Muy bien, entonces estamos viendo dónde lo sienten, qué pensamientos tienen, en dónde lo sienten y cómo reaccionan. Vamos a mirar estos casos que he traído aquí. Y antes de responder a la pregunta que ha hecho Jack, es importante, y me voy a detener, y permítanme hacerlo por favor, a mirar este aspecto, porque regular las emociones es un paso posterior, y necesitamos previamente o hacernos estas preguntas para ubicar la emoción, dominar la emoción. Entonces vamos a mirar estos casos para luego pasar a una explicación un poquito más detallada. En primer caso vemos aquí, un docente se muestra sumamente complaciente con todo lo que el formador le brinda. El formador se siente feliz por la recepción del docente. Vemos una situación allí en la que podemos identificar que ambos están contentos. Pero esa emoción realmente está diciendo de que la docente ha comprendido aquello que le ha dado el formador. No lo sabemos, no lo sabemos. La lectura que hace la formadora es que ella está feliz, ¿no?, de que en ese encuentro que ha tenido con la docente,
La docente se ha mostrado receptiva. Por lo tanto, ante ese hecho, ella responde con esta emoción de sentirse feliz por ello. Hasta ahí vamos a dejar el primer caso. En el segundo caso, el formador ha preparado con anticipación y cuidado el trabajo que realizará con un grupo de docentes. Pero al llegar a la reunión, solo asiste un docente de los 6 convocados porque se olvidaron que había sesión, que había una reunión para realizar. El formador se enoja y envía un mensaje por WhatsApp señalándoles irresponsabilidad y que reportará al director sobre la ausencia de no haber asistido a la reunión acordada. ¿Okay? Vemos una situación, vemos que había un acuerdo, pero en la situación, ¿qué ocurre? Que solamente asiste un docente, los demás no llegan. ¿Qué pasa con este formador? Obviamente, uno se puede fastidiar, se puede molestar, me puede generar fastidio. He acordado, me he movilizado. Es más, se dice que ha preparado con anticipación y cuidado el trabajo que va a realizar. Imagino que este formador, muy entusiasmado, ha puesto todos los detalles a considerar en esta sesión, ha pensado bien toda la secuencia, ha cuidado todos estos detalles, pero la situación a la que llega es que no llegan los 5 docentes más que esperaba. Solamente hay uno presente. Esto obviamente lleva a que él reaccione, pero él salta de la situación a la reacción. Y es una reacción tan impulsiva que lo lleva a escribir en su WhatsApp señalándoles, calificándolos como irresponsables. Y es más, que va a reportar al director porque no han asistido a la reunión acordada. Caso 2. Vamos a un tercer caso. Un formador debe desarrollar un taller pedagógico a un grupo de docentes. Sin embargo, este formador es cuestionado por 2 docentes, quienes le señalan que la metodología que están usando es tradicional y no logran entender el propósito, por lo que manifestarán su malestar. El formador se queda preocupado, teme ser reemplazado. Los docentes que están observando que este formador pues ha ido quizás con un taller demasiado teórico, no sé cómo es que está presentándolo, y que los docentes, bueno, he venido acá y estoy esperando que haya algo y de pronto se dan con que no es lo que esperaban. Y esa reacción de parte de los docentes lleva a que el formador manifieste preocupación y es más, tiene el pensamiento de que de repente lo puedan reemplazar por otro. Tercer caso. Bien, he presentado entonces 3 casos que de alguna manera lo vemos en lo cotidiano. Nosotros sabemos que puede pasar. Hay situaciones en las que hay satisfacción mutua entre lo que trabaja un formador y lo que recibe un docente. El caso 2, en donde hay reacciones de este tipo que genera este malestar en el formador cuando tiene la expectativa y no se cumple. Y lo tercero, cuando a veces el formador es interpelado también, ¿no? Es cuestionado o bien tiene las preguntas o tiene la retroalimentación, muchas veces puede dejarlo pensando o preocupado al formador. Y yo quisiera aquí sí explicarles un poquito más acerca de cómo es que se produce la emoción. ¿Por qué yo he tenido que darles tanto rollo al presentarles los casos, hacer énfasis sobre qué se siente, qué pensamiento tiene, dónde se ubica, qué reacciones hay? Porque la emoción en sí es un fenómeno muy complejo y las emociones pasan así, de un momento a otro, rapidísimo, y podemos pasar de la tristeza a la alegría o de la alegría a la tristeza rapidísimo. Damasio
quien es un estudioso de las emociones desde la perspectiva biológica. Él compara la emoción muchas veces como un suspiro. A veces nosotros no pensamos cómo vamos a suspirar, sino simplemente viene el suspiro. O cuando ocurre también un estornudo. Nosotros no programamos el estornudo, sino aparece nada más, ¿no? Muy bien, voy a explicarles entonces cómo es que se produce la emoción. Hay una situación o un acontecimiento, ¿sí? Como hemos visto en los tres casos anteriores, ¿sí? Hay una situación. Frente a esa situación, lo que hacemos es que en automático, y es una cosa rápida e instantánea, en fracciones de segundo, valoramos esa situación, miramos esa situación, valoramos si es una situación de pérdida, de amenaza o de beneficio. En el caso de las imágenes que les presentaba de los chicos que estaban tapándose la cara, de repente tuvieron una mala noticia, ¿no? Entonces están valorando una situación en esa medida. Puede ser también una situación de amenaza o una situación gratificante donde hay beneficio. Esta valoración que es instantánea nos lleva a cambios fisiológicos. No solamente queda en esa valoración que es de tipo más cognitivo, sino se producen también cambios en el cuerpo. Por ejemplo, cuando recibimos una noticia ingrata, ¿qué puede pasar con nosotros en nuestro cuerpo? Sentimos que se nos presiona el corazón, el pecho, sentimos opresión. O cuando recibimos una noticia agradable, comienza a palpitar nuestro corazón del entusiasmo, la alegría, ¿no? Hay un cambio fisiológico que ocurre, pero también hay un cambio comportamental. Un cambio comportamental. Se manifiesta entonces en nuestras posturas, ponemos relajado, más tenso, o como las imágenes que les he pasado del caso anterior, que miramos ahí al docente que está preocupado, que está tocándose la cara, ¿no? Hay manifestaciones comportamentales que ya nos puede emitir a nosotros información sobre cómo se está sintiendo. Pero no queda allí solamente estos cambios, sino también nos predispone a la acción, es decir, a la respuesta. Y ya lo hemos podido ver en el caso del formador que se enoja. Su predisposición a la acción, él inmediato va y escribe en el WhatsApp poniéndoles y diciéndoles a los docentes que no han llegado acerca de su irresponsabilidad, y es más, como que usa amenaza de que va a hacer un reporte al director. ¿Se dan cuenta cómo es que se produce la emoción? La emoción no solamente es estar alegre. La emoción no solamente es estar reflexa. Si descomponemos la emoción, tiene que ver con todos estos componentes que estamos viendo. Por ejemplo, si estamos viajando en un bus y hay una frenada intempestiva, ¿qué es lo que produce inmediatamente en nosotros? Pongámonos en esa situación, yo lo he vivido, ¿no? Aparece esta frenada, es una situación, inmediatamente aparece una valoración. ¡Ay! De repente nos chocamos, de repente se estrelló alguien, se golpeó a alguien, ¿no? ¿Qué nos corresponde? ¿Qué nos sucede en el cuerpo? Nos ponemos tenso. Inmediatamente nuestra reacción y en nuestro cuerpo es de protegernos. Cuando ocurre eso en el bus, lo primero que hacemos es agarrarnos bien de la baranda o tratar de que no nos vayamos, no nos corramos el riesgo de terminar en la ventana del bus. Y la predisposición a la acción es ¿qué acción voy a tomar? Entonces, todos esos elementos se producen en una determinada situación. Y como esta podemos recordar, de repente en nuestras historias personales tenemos varias situaciones en las cuales se puede ver que esa valoración que hacemos responde a aprendizajes previos, responde a conocimientos o información que podamos tener previamente. Entonces, ¿qué es una emoción? Es un estado complejo del organismo delante de un acontecimiento o estímulo que predispone a la acción.
Miren, es una reacción que se evidencia como una fuerte conmoción, suele ir acompañada de expresiones faciales, movimiento, tono de voz, etc. Surge como una reacción a una situación externa, concreta o también interna, que puede ser provocada por información del propio individuo. No necesariamente por un hecho externo, sino también, por ejemplo, yo puedo tener pensamientos o recuerdos que me pasó épocas anteriores y me lleva también a manifestar una determinada emoción. Entonces, por eso es que las emociones también están sujetas a fenómenos externos o internos. Y las emociones cumplen una función de supervivencia. Y acá yo quisiera que ustedes puedan entender, comprender que las funciones de las emociones tiene que ver con ser alertas ante eventos que nos puedan dañar o tenemos allí que hacer una intervención como regularlas. ¿Ah? Entonces, son señales que nos indican actuar, nos alertan de un peligro. Por ejemplo, si hay un estruendo, tenemos una reacción desde la más simple hasta salir corriendo si se tratara, por ejemplo, de un terremoto. Lo importante es que identifiquemos las emociones. ¿Qué emoción estoy teniendo en este momento? Y por ejemplo, vamos a mirar algunas básicas, porque realmente hay un mundo de emociones, pero las básicas son la sorpresa, el miedo, la alegría, la rabia o cólera, la tristeza. Y de acuerdo a la intensidad es que vamos a tener matices de emociones. Entonces aquí les voy a presentar rápidamente, de una manera rápida, esas emociones básicas, que nos motiva a desear, prolongar o reproducir ese acontecimiento. Algo que es lindo, nos gusta a veces siempre que se vuelva a repetir, que se dé, ¿no? Porque es estimulante, porque es bueno. Y eso esperaríamos también que cuando ustedes como formadores vayan a atender a los docentes, generen también estas emociones de alegría, de encuentro, y que se sientan motivados a poder prolongar estas emociones a lo largo del proceso de formación. Miedo, que nos motiva a actuar para evitar consecuencias negativas. La ira, que nos motiva a luchar contra los errores, las injusticias y poner límites. La tristeza, que nos motiva a pedir ayuda y apoyo a los demás para poder salir de ese momento. La sorpresa, que nos motiva a dirigir la atención hacia algo inesperado. Rápidamente les paso estas emociones básicas, pero para hablar de la regulación emocional, primero tenemos que dar este primer paso, que es la autoconciencia o conciencia emocional. Cuando iba preparando esta ponencia para ustedes, iba pensando en darles a ustedes aquellos elementos que les va a servir no solamente en su documento, sino en su vida cotidiana, ¿ya? Y es empezar por este aspecto de la conciencia emocional. La autoconciencia o conciencia emocional de uno mismo me va a llevar a que nos miremos dentro, que podamos hacer ese reconocimiento de lo que sentimos y de lo que pensamos. Ojo, acuérdense cuando les he mostrado el modelo de la emoción, el pensamiento está presente. El pensamiento es el que nos va a guiar de alguna manera a las reacciones. ¿Sí? Y es un elemento importantísimo que lo reconozcamos dentro de lo que es la emoción. La autoconciencia para unos es la habilidad, para otros es la capacidad. No voy a ponerme a diferenciar estos dos aspectos, para otros es una competencia. Pero el propósito es que nos ayude a identificar nuestras emociones, sus causas y efectos. Una emoción por sí sola está causada por algo, pero también es importante considerar los efectos. Por ejemplo, en el caso de ese formador que se ha enojado, la causa, aquella situación que ha provocado es la inasistencia de los docentes. Esperaba él que estuvieran. La reacción de enojo lo llevó inmediatamente a un efecto
que el cual él no lo ha pensado, sino ha actuado en automático. Lo ha hecho de una manera rápida, ha respondido a la molestia que tenía. Para sacarse esa molestia de una manera rápida, ha mandado ese mensaje. No sabemos si la ausencia de estos docentes fue por N razones. Obviamente que no justifican, pero el hecho de haber actuado sin haber identificado su emoción y sin haber hecho una pausa para ello, puede traer consecuencias, amonestación de parte del director a los docentes que no asistieron, y también puede incurrir en el hecho de que no identifique el director las causas por las cuales no asistieron esos docentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuán importante es que podamos, allí ya va a entrar el tema de la regulación emocional, pero cuán importante es que primero reconozcamos qué es lo que está pasando en mí, qué emoción estoy sintiendo, ¿sí? Y lo mismo en los casos de la docente que está contenta con su docente, la formadora que está contenta, alegre con su docente que la ha recibido, que también pueda identificar esa emoción. Estoy contenta, sí. ¿Por qué? Porque esa docente ha mostrado apertura, ha escuchado, ha participado, me ha hecho preguntas, en fin. Entonces hay que mirar las causas, pero también el efecto va a ser que esta formadora quizás va a salir más contenta y va a preparar con más entusiasmo la próxima sesión. ¿Se dan cuenta? Las causas y las consecuencias que están implicadas en la manifestación de una emoción. Vizquerra nos va a decir que la conciencia emocional es esa capacidad para percibir con precisión los propios sentimientos, nuestras emociones, identificarlos y etiquetarlos, es decir, darles nombre. Entonces, aquí nos estamos yendo a una definición, a una explicación más fina, porque para hablar de la conciencia emocional tenemos que haber desarrollado esa capacidad de poder percibir qué estoy sintiendo. Porque ante el ruido de estas ventanas, inmediatamente viene a mi mente el pensamiento que de repente es un temblor y ya me estoy alistando para salir y correr disparada, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cuán importante es de que se pueda reconocer en ese momento? Uy, siento miedo, tengo temor. Y entre que voy pensando y voy sintiendo el cuerpo, también tengo un tiempo para ir mirando dónde voy a ponerme a buen recaudo o qué acciones tomar. Pero esos momentitos que voy a tomar para tomar, pensar la reacción o la acción a tomar, es importante valorarla y es importante reconocerla para la regulación emocional. Ahora sí, ya voy a ir entrando un poco a lo que es la regulación de las emociones. La regulación emocional o la autorregulación, no hay problema con los términos, ¿ah? Es esa capacidad para manejar las propias emociones, pero de forma apropiada. Y acá quiero hacer énfasis en esta descripción de manejar las emociones de forma apropiada. Ojo, no es controlar, no es controlar, es regular. La regulación tiene que ver con la dosificación que voy haciendo de la intensidad de mi emoción. ¿Sí? Yo quisiera que vaya quedando claro esto. Para regular mis emociones, no solamente voy a identificar la emoción que estoy teniendo, en dónde lo estoy sintiendo, cuerpo, en mi respiración, en el corazón, en el estómago, no sé dónde, estoy sintiéndolo. Y tengo que pensar qué acción voy a tomar. Y para esa toma apropiada de la acción, es que allí entra justamente el tema de la regulación, que entra también nuestra cognición, entra las acciones a mi mente del
tengo que hacer o lo que puedo hacer. Es algo tan complejo, pero también estoy tratando de explicarlo de esta manera para que puedan ustedes entender por qué la regulación es importante en nuestro quehacer. En el caso de ustedes como formadores, en el caso nuestro, aquí también que tenemos que lidiar a diario con diferentes tensiones. Entonces, cuán importante es que podamos reconocer qué es lo que estamos sintiendo y en qué momento y cómo vamos a actuar, cómo vamos a responder, por el tema de los efectos que tiene una reacción que muchas veces puede ser en automático sin pensar y puede generar problemas o dificultades. Entonces, algo que estamos haciendo al compartir con ustedes el tema de regular las emociones es que invitarlos a ustedes a que sean conscientes de ello, ¿sí? Y que puedan identificar también en esta precisión que habla Vizquerra, la intensidad de mi emoción. Cuán intensa es para justamente poder regular. Lo que regulamos, en lo que dosificamos, es esa la intensidad de la emoción. Entonces, la regulación emocional significa dar una respuesta apropiada a las emociones que sentimos. No se trata de reprimirlas ni de controlarlas. Ahora, ¿podemos regular la emoción? Sí, pero la emoción no desaparece. Lo que va a ocurrir es que va a disminuir esa intensidad. Y al bajar la intensidad de esa emoción, vamos a tener mayor capacidad en nuestra cabecita para poder pensar qué hacer. Y allí la importancia de regular nuestras emociones. Yo quisiera explicar en este cuadro y flechas aquí una situación y cómo podemos llegar por todo este proceso que les he explicado a la regulación emocional. Hay una situación. Javier ha realizado un taller con docentes en una institución educativa. Un docente valora su esfuerzo, le reconoce, le dice, Javier, qué bueno que lo que nos has traído, pero, manifiesta que han transcurrido 3 horas de teoría sin el valor práctico esperado por los docentes. Otros docentes piden que también asista el director en el siguiente. Imagínense ustedes, pónganse la situación de Javier. Ustedes son formadores, están haciendo este taller. Reconocen, pero realmente están, ustedes como formadores ven que un docente les dice, miren, ¿saben qué? Está muy lindo, valoramos su esfuerzo, todo, pero está aburrida su taller. Nos ha dado pura teoría, queremos ver la práctica, cómo lo hacemos. Y otros le dicen, bueno, la próxima vamos a pedir que también esté presente acá el director. Dependerá mucho cómo lo dicen también. Situación. ¿Qué es lo que ocurre en términos de emociones? Javier siente temor, fracaso. También aparece su ansiedad. Uy, van a llamar al director la próxima. Y se le seca la boca. La intensidad de su emoción en ese momento frente a la manifestación de los docentes es 9/10. Si 10 es el máximo, su intensidad, ya, la ansiedad está subiendo y está sintiendo miedo, temor, ¿no? Esa sensación de fracaso. Es lo que está sintiendo. Lo que puede haber ocurrido para que sienta todo esto está el pensamiento que miramos abajo. Javier piensa, no he logrado el propósito del taller. Puedo ser descalificado y perder el trabajo. Imagínense hasta dónde puede ir ese pensamiento de Javier. ¿Qué hace que sienta todo lo que estamos mirando en esta parte donde señalo que Javier siente temor, fracaso y ansiedad? Y una intensidad de 9/10. Lo que recomendamos aquí es que analice, mire un poquito, se haga sus propias preguntas y mire, a ver, soy consciente de mi emoción. Es cierto, estoy con temor. Identifico y nombro la emoción, etiqueto la emoción. Efectivamente, estoy con miedo. Esto me puede significar de que me cambien o una amonestación. Y la verdad que esto me preocupa.
estoy muy, muy tenso, estoy muy ansioso, estoy 9/10. Si él no regula su emoción, miren la acción que puede hacer inmediatamente. Frente a esa intensidad, puede tomar la acción de mejor renuncio, me voy, no sirvo, mejor me quito. Y lo estoy tachando, ¿por qué? Porque si esos pensamientos que llevaron a esa emoción y a esa probable respuesta de renunciar, si lo reemplazamos por otros pensamientos, me va a llevar a que pueda plantearme qué hacer, qué cambios hacer. Entonces, si reemplazamos estos pensamientos iniciales por estos, me han dicho que no les ha gustado, que ha sido pura teoría. A ver, ¿qué tal si voy a hacer el taller en menos tiempo, ¿no? Y voy a recoger primero las necesidades específicas de estos docentes? Entonces ya no hablo solamente pura teoría. Mm, Para la próxima los escucharé más sobre sus necesidades pedagógicas para de repente poder plantear algo más práctico. ¿Qué es lo que puede ocurrir si es que vengo con esos pensamientos, ¿no? Miren lo que vemos acá cuando entra la parte de la regulación emocional. ¿Qué hago para disminuir mi temor y ansiedad? Primero, me voy a tranquilizar antes de tomar una decisión. Escucharé a las docentes para atender lo que requieren mejorar hasta que les quede claro. Conversaré con el director para contar con su soporte. Lo voy a invitar yo también acá, porque también es importante que lo que trabaje con los docentes, también el docente, el director también pueda conocer, saber. Si es que piensa así, imagínense, su intensidad de la emoción baja de haber tenido 9/10 a 4/10. No desaparece totalmente el temor, pero sí lo regula. A eso llamamos nosotros regulación emocional. Entonces, en una regulación emocional entra la cognición, los pensamientos, el comportamiento y la emoción denominada o etiquetada propiamente dicha. ¿Sí? Emoción, cognición y comportamiento están en constante interacción, pero es la cognición la que permite la regulación de la emoción y del comportamiento. Eso es importantísimo que ustedes lo tengan claro. Estamos entonces en el pensamiento, el que tiene que ayudarme a regular mi emoción y mi reacción. Ese darse cuenta, que llamamos nosotros conciencia emocional o autoconciencia, me va a permitir evaluar la situación y tomar la decisión sobre la emoción. Por eso es que es importante partir primero de esta identificación de la emoción, de la conciencia de la emoción, para pasar luego a la regulación emocional. Ahora, ya que me hizo la pregunta, ¿por qué es importante abordarlas? Bueno, ya lo hemos visto, impactan en las interacciones, en mis relaciones con los demás. Las emociones que afectan son el enojo, la frustración, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la depresión. Si miramos y recordamos las depresiones que hubieron en la época del COVID-19. Pero también tenemos emociones que son facilitadoras, que nos animan, por ejemplo, que nos llevan a acciones de empatía, de solidaridad, de optimismo, de compasión, de alegría. De allí la importancia de que podemos nosotros, tengamos siempre presente que para regular la emoción es necesario que identifiquemos, que le demos un nombre, que reconozcamos la intensidad, que podamos identificar en qué parte de nuestro cuerpo estamos sintiendo. Yo les cuento algo pequeño. Cuando iba a dar mi examen de grado, la, la primera sensación, yo decía, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué habrá? Me iba con la tranquilidad de que me había preparado. ¿Quién más sabía la tesis que yo? Así que podían venir preguntas de otro. Entonces, cuando ya estaba presente, comencé a pensar en mi cuerpo dónde es que siento esta emoción
frente a lo inédito, frente a lo nuevo, frente a las preguntas que venían, ¿no? Y es que en el estómago se me ponía duro. Entonces, cuando sentí mi estómago duro, actué y traté de usar más bien una estrategia que ahora después se las voy a compartir a ustedes, que me ayudó a bajar la densidad, tuve mayor claridad de comprender las preguntas y a soltarme para poderlas. Estos son los aspectos para la reputación. Bien, ya vamos a ver, creo que ya ha salido un ratitito al servicio, porque acá el primer bloque he respondido a la primera pregunta. Muchísimas gracias, Ruth, por esta presentación en este primer bloque, muy didáctica justamente en su ponencia y prueba de ello voy a leer algunos comentarios que hacen los participantes. Angélica Comarche menciona, es fundamental reconocer la emoción que sentimos luego de hacer una pausa, respirar y poder pensar y la acción a tomar y regular de manera apropiada lo que sentimos. También tenemos un comentario interesante de Doris Remache que dice que la ansiedad de Javier, al pensar eso, le falta reconocer que siente y autorregularse con alguna técnica que le permita calmarse y tomar luego una decisión. Una más aquí que puedo encontrar es Marta Rivero menciona que gestionar las emociones significa reconocer, comprender y responder adecuadamente a lo que sentimos en lugar de dejar que las emociones nos dominen. Y prueba de ello es pues que la ponencia ha sido muy significativa en este primer bloque, contemplado de cómo se produce la emoción, qué componentes forman parte de las emociones, qué es una emoción y por qué es importante abordarlos. Saludos para todos los docentes que vienen sumándose a este webinar, herramientas para el manejo de emociones en entornos de formación. Al mismo tiempo, les invitamos a seguir registrando su asistencia que estamos colgando en la parte de la descripción. Ahí lo tenemos, @Cifose, ahí ustedes pueden encontrar la asistencia respectiva para los que todavía no han podido registrarse. Un saludo para los formadores de Piura, saludo para los formadores de Magadi Chimbote nuevamente, saludo para los formadores de la región Ucayali, Loreto, que justamente están sumándose a este evento. Continuamos con nuestro segundo bloque, titulado ¿Cuáles son los beneficios que trae la regulación emocional en el rol del formador? Para eso hay que estar muy atentos y seguimos participando activamente como lo vienen haciendo y felicitaciones a cada ustedes. Ruth, adelante nuevamente con este segundo bloque. Repito el título. ¿Qué beneficios trae la regulación emocional en el rol del formador? Adelante, Ruth Céspedes. Muchas gracias, Jack. Muy bien. El beneficio que trae la regulación emocional, ya de alguna manera lo he estado mencionando, pero para acotar, básicamente tenemos, una tiene que ver con el bienestar, el sentido de encontrarse bien con uno mismo. Una buena regulación conduce a un mayor equilibrio y bienestar personal. Creo que a veces como formadores, como docentes, se pierde de vista el mirarse a uno mismo, ¿no? El conectarse con uno mismo. Entonces, es importante que valoremos el aporte de la regulación en ese sentido, de sentirnos bien con nosotros mismos, en este equilibrio con uno mismo, con los demás, con el entorno, con lo que tengo que hacer. Y es importante que en ese sentido de bienestar también, gracias a que no hay cognición sin emoción, ni emoción que no involucre el pensamiento cognición, lo podamos cada vez hacer más claro, lo tengamos siempre presente. Si hay una mejor conciencia y conocimiento de sí mismo, o sea, de mí, como yo me siento, permitirá también estimular este crecimiento personal. Es decir, estimula a que uno comience a preocuparse y ponerse atención a aquellos aspectos de mejora de uno, ¿no? Entonces, cuando uno es más consciente de ello, dice, uy, en este aspecto sí necesito regularme. Este aspecto todavía lo tengo pendiente, pero le voy a poner atención, ¿no? Entonces va a ayudar a ese crecimiento personal, a que podamos tomar decisiones de manera efectiva, de manera pertinente, de no dañar a otros,
¿no? Incapaz de dañarnos y el cambio de conducta. Regular nuestras emociones favorece a un clima saludable, a un clima adecuado. Y en el caso de ustedes como formadoras, también ustedes van a estar en este papel, ¿no? De generar condiciones para las interacciones, para buenas relaciones, para establecer adecuados vínculos. Entonces, regular la emoción también tiene un efecto en generar un clima adecuado que favorezca el aprendizaje, la ida y vuelta, la retroalimentación y que pueda fluir los encuentros que tengan con los docentes. Permite establecer relaciones empáticas y solidarias basadas en el respeto. En tanto yo me respeto, también voy a poder respetar al otro. Fortalece las relaciones interpersonales. Eso también es importante que sea conectado dentro de lo que es el clima. Ayuda también a desarrollar la capacidad para retrasar la gratificación, aquello que queremos ya, 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 ¿no? Ayuda a ello, a manejar el estrés y la voluntad para lograr metas personales y también colectivas, no solamente las mías, sino también el de los demás. Entonces, en ese sentido, la regulación también va a facilitar un clima adecuado para hacer esta tarea de acompañamiento, para ese desarrollo de actividades pedagógicas, para que nuestro deseo de poder lograr lo que se han propuesto vaya también acompasando al ritmo que va teniendo el docente en el proceso de ir aprendiendo, de irse descubriendo también. Entonces, regular la emoción también tiene este efecto. Y no solo se privilegia, sino más aún se integra lo emocional, es decir, las experiencias de vida y la dimensión social. Ese es uno de los efectos que tiene el poder regular las emociones. Aquí quisiera también señalar un aspecto de la regulación emocional, es el hecho de que en tanto yo me voy regulando, y voy respirando, creo que por ahí alguien ha comentado, ¿no? Como un mecanismo que usa para poder manejar mejor sus emociones. También vamos a influir en el otro. Ese, ese fenómeno de regular nosotros también va a ayudar a que la otra persona se regule. Es un efecto que a veces no lo miramos, pero sí se da, influye en nuestras reacciones, en nuestro tono de voz, en ese clima que estamos generando para que haya disposición en la otra persona, haya disposición en la docente para poder acoger, para poder comprender y también si ustedes bajan la intensidad de su emoción, vamos a generar en el otro esa apertura para poder dar cuenta, contar cómo está yendo en su proceso de aprendizaje, las prácticas que va realizando, etc. ¿No? Acompaña mucho, esta regulación acompaña mucho también a que podamos identificar cómo está el tono emocional del otro. Entonces, esos son algunos de los beneficios que trae el poder regular las emociones. Hasta ahí, Jack, de segunda respuesta. Sí, creo que pasamos a la tercera bloque. Muchísimas gracias, Ruth, por esta participación en este segundo bloque, respondiendo a la pregunta ¿qué beneficios trae la regulación emocional en el rol del formador? Como respuesta, Ruth nos ha compartido algunos beneficios, como pudo rescatar, mejora el bienestar socioemocional, lógicamente, de las personas, contribuye a un mejor clima en las relaciones interpersonales y, lógicamente, también contribuye a la prevención del conflicto. Muy interesante la ponencia, Ruth, también didáctica en esta parte y como prueba de ello también tenemos la participación de colegas en el chat. Por ejemplo, voy a leer algunos. Miseri dice que es necesario que el formador regule las emociones y que promueva un buen clima para poder involucrar a nuestros docentes. Obviamente es el énfasis, regular la emoción. Pedro dice, permite tener un vínculo de confianza entre ambos y generaría apertura sobre esos aspectos pedagógicos. Nuevamente resalto la importancia de cada uno de ustedes en este evento, la misma que contribuye en el fortalecimiento de sus competencias personales y profesionales en la formación de docentes, ¿no? Son maestros de maestros, cada uno de ustedes aquí presentes,
Y les recuerdo que el webinar se titula Herramientas para el manejo de emociones en entornos de formación. Les invito a registrar su asistencia respectiva y no se olviden que al finalizar este evento hay un link para la encuesta, para completar la encuesta de satisfacción. Vamos con nuestro tercer penúltimo bloque. Se titula ¿Qué herramientas puedo aplicar para regular mis emociones en el entorno de formación? Adelante, Ruth, con este tercer bloque. Gracias, Jack. Bien, vamos a dar respuesta entonces a esta pregunta. Bien, como decía, el rol del formador de ustedes en este entorno de formación, ustedes van a estar en interacción con docentes que va a presentar cada una un estilo, una forma distinta, ¿no es cierto? De cómo ser, de comunicarse, era la propuesta de ustedes. Y en el mundo de las emociones es importante, y hemos dicho, el reconocer cómo uno se siente, pero también el poder identificar cómo se siente el otro, ¿no? Y a partir de ello, cómo poder regular. Y acá algunas de las herramientas. Quizás ustedes estaban ya ansiosos, ya basta de tanta teoría, ahora pasemos a la parte instrumental, parte de las herramientas. Sin embargo, sí quiero señalar de que las herramientas no son eh, estrategias que necesariamente las puedan usar ustedes sin la comprensión. Es necesario que comprendan para qué y el sentido que tiene, ¿sí? Y una por la cual quisiera empezar, que es básico para todos, es el hecho de darnos un momento para nosotros, un momento con usted mismo. Preguntarse, ¿qué siento? ¿Cuál es la intensidad? ¿Por qué me siento así? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo expreso lo que estoy sintiendo? Esa emoción en esta intensidad me ayuda, me está facilitando tener una interacción adecuada con la docente o con los docentes a quienes estoy atendiendo y acompañando. ¿Se dan cuenta cómo es que partimos de preguntas sencillas? ¿Qué siento? ¿Cuál es la intensidad? ¿Qué? Pero ya estamos entrando a preguntas que sí me están llevando a pensar de la manera como es que yo estoy en este momento, si me está facilitando o no mi interacción, mi diálogo, mi interlocución con la docente, con los docentes que tengo a mi cargo. ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Si estoy viendo que en este momento estoy de repente presionado porque la docente va muy lento, demasiado lento, y yo estoy apurada y necesito resolver ya que me dé una respuesta, ¿no? Entonces, cuán importante es que podamos en ese momento decir, uy, a ver, ¿qué es importante? A ver, ¿en qué estoy acá? Yo soy formador. Mi rol implica de que yo no solamente tengo que culminar esto, sino que haya satisfacción en la docente, generar y despertar la motivación. Entonces, ¿qué está de mi lado? ¿Qué tengo que hacer? En ese sentido, si yo regulo mejor mi intensidad, tengo que pensar, ¿me va a ayudar en este momento? Definitivamente, si yo lo regulo, me va a ayudar, me va a dar un poco más de calma y estar en mejor disposición de poder esperar el tiempo, esperar el ritmo de la otra persona. Y lo mismo también puede ocurrir al contrario. Tenemos a veces docentes que son súper pilas, más rápidos y apenas uno llega, el formador comienza a bombardearle de tantas preguntas y entonces a veces uno puede sentirse como, uy, invadido, ¿no? Entonces, un momentito, vamos poco a poco, ¿no? Entonces, también en esos casos es importante que podamos nuestra emoción para ordenar el proceso e ir respondiendo las inquietudes que pueda tener la docente en ese momento. Va una primera herramienta. La segunda que algunos de ustedes han mencionado que tiene que ver con la respiración. Quisiera señalar que es una respiración consciente, no es cualquier respiración. Una respiración, y hay varias fórmulas acá, está el 7x7x7, el 7x4x4, hay varias fórmulas, pero lo importante es que así yo haga una respiración corta, rápida, en el momento, sea consciente, sea por qué lo estoy haciendo. Necesito respirar. En algunos casos hay personas que ni siquiera tienen que hacer una respiración, simplemente están en una situación donde hay mucha tensión o están atendiendo una situación conflictiva, entonces simplemente salir de allí. Esa pausa de salir
de donde se está dando la tensión, ese giro que están haciendo, ayuda como para oxigenarse, ¿no? Y ese cambio de estar en una situación de conflicto, moverse, o sea, ir al baño, ¿no? Lavarse la cara, mirarse al espejo, tomarse un respiro, hace de que baje la intensidad. Y es importante allí reconocerse. A ver, estoy más nerviosa, estoy menos nerviosa, ya me pasó, mis manos están frías o de repente ya estoy mejor, como para regresar y terminar de resolver la situación por la cual me llevó a tener que hacer un cambio. La respiración en sí misma es muy buena, pero no todos les funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos con tanta, la emoción es tan intensa que necesitamos más bien en ese momento entrar a parar, hacer un alto. Y a veces decimos, estar con mis pensamientos, porque cierro mis ojos, me concentro conmigo misma. Ese espacio, ese paréntesis que hacemos, total que sea consciente, nos ayuda. Pero la respiración tiene un factor importante en términos fisiológicos. El hecho de concentrarnos en hacer la respiración, tomarnos el tiempo de inhalar, el tiempo de sostener y el tiempo de bajar, fisiológicamente nos favorece y ayuda a nuestro cuerpo a estar relajados. Se relaja, favorece a una mayor concentración y nos ayuda a que la autorregulación funcione, sea mejor. ¿Sí? Hay situaciones en las cuales podemos hacer, como les decía, respiraciones rápidas y cortas. Les voy a poner un ejemplo. Tenía que estar, por ejemplo, llegar a una reunión a un determinado tiempo, a una hora acordada, ocurrió un imprevisto, hubo un accidente, se paró todo y yo necesitaba llegar de todas maneras a la reunión. Frente a esa situación intempestiva que ocurrió, lo único que me quedó fue rápidamente hacer una, dos respiraciones profundas y conscientes, sabiendo de que haciéndolo yo iba a calmarme, que es uno de los fenómenos que ocurre con la respiración. Fisiológicamente baja la intensidad, se ayuda, pero también me dio calma y entonces pude coger el celular y decir, estoy en camino, ha ocurrido un accidente, me voy a retrasar unos minutos. Entonces mi reacción es diferente a salir disparada, a que de repente pueda haber otro evento intempestivo, ¿no? Que pueda ocurrir. Entonces, al salir, el hecho de parar, el hecho de respirar, genera estas condiciones fisiológicas en el cuerpo que permite entonces tomar otras decisiones, otras acciones. La reacción es diferente. Otra de las herramientas que quisiera compartir con ustedes es verbalizar las emociones. A veces las pensamos nada más, es decirlas, expresar nuestra emoción. Por ejemplo, cuando decirles a las docentes, cuando estás con tus estudiantes, o en el caso de ustedes, cuando estén con sus docentes, estoy yendo al encuentro de esta docente, no sé cómo será, me siento incierto, me siento inquieto. A ver, pero qué puedo anticipar? ¿Qué puedo pensar? ¿Cómo será? Si me recibe bien, si me recibe con muchas preguntas, entonces ese interjuego, poderlas decir, verbalizarlas, decirlas. Entonces, el hecho de hablarlas nos ayuda a ser más consciente porque hay una conexión, no solamente entre mi pensamiento y mi acción, y mi emoción, sino más bien el hecho de hablarlas, como que estamos poniendo en palabra y la palabra tiene un efecto que nos resuena. Entonces, no solamente es pensamiento, sino es la verbalización que ayuda también a regular nuestras emociones. Nos hace ser más conscientes de. Por ejemplo, también otra es reconocer detonadores.
aquellas que nos pueden disparar algo, ¿no? Y que nos ayudan más bien a calmarnos. Por ejemplo, eh, si yo estoy exponiendo, si yo estoy hablando, yo reconozco en los gestos de ustedes y para mí es un detonador de que, ok, estoy yendo bien o puedo tener por allí una carita de que está bostezando. Es un detonador para decirme que los estoy cansando. Entonces se dan cuenta el hecho de ir reconociendo detonadores que puede ayudarme a mí también a regular mi emoción, mis palabras, mis reacciones, mi comportamiento. Otra herramienta que ayuda a los docentes es ayudar a los docentes a que ellos también reconozcan sus emociones. Entonces, por ejemplo, pedirles, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo estás ahora? Entonces, a ver, traduce eso en un dibujo. Te invito a que tú puedas hacer un gráfico, o de repente en palabras. Y lo mismo también con ustedes. Cuando están yendo a ver, a hacer una visita o van a tener una reunión, varias docentes para hacer un taller, qué sé yo, en su rol de formadores, ustedes pueden hasta inclusive hacer sus propios gráficos. Yo recuerdo que en un trabajo que tenían las colegas, cuando teníamos reuniones para compartir los avances, cada uno como que se sentía, "Uy, ¿qué nos van a preguntar? ¿Qué vamos a decir?". Y yo tenía una colega, psicóloga también, que ella sacaba su papelito y comenzaba a hacer dibujos. Y esa forma de hacer los dibujos me decía, yo creo que por acá van a ir las preguntas, yo creo que por acá pueden hacer. Y eso como que la relajaba. Y de ahí comenzamos a varios a compartir un poco esa herramienta de hacer nuestros gráficos, nuestros dibujos o poner palabras. Me siento a la expectativa. Me siento tranquila porque realicé tales y tales cosas. Pero también tengo yo mis preguntas para esto. Entonces, reconocer las emociones, cómo estamos y ponerlos en escrito, ponerlos en dibujos, ayuda mucho en este proceso de bajar la intensidad de nuestras emociones. Hay otra que de repente ustedes ya las conocen, que tiene que ver con las anclas emocionales, ¿no? Que son aquellas actividades que nos permiten relajarnos, que nos hace sentir bien, que hace justamente que bajen esos niveles de estrés que podemos tener en determinadas situaciones. Algo que hemos descubierto muchos de nosotros en periodos de tanta tensión, básicamente cuando hemos vivido la situación de confinamiento, ¿no? Descubrir que teníamos otras actividades que podíamos disfrutarlas. Por ejemplo, el hecho de tener plantas. Yo ahorita tengo todo un vivero en casa, jamás pensé, porque a mí se me morían las plantitas, ahora más bien viven todas las plantas, pero eso ha sido gracias a que fui descubriendo qué es aquello que me podía ayudar a relajarme y encontré que el ver una hoja nueva, la flor nueva en una planta hacía de que yo, si estaba muy cargada y muy tensa por algo, ir a mirar las plantas, ponerles un poquito de agua, mirarlas simplemente, pues se convirtió en un ancla emocional para mí. Entonces, por ejemplo, si estamos con bastante recarga, me llevo trabajo a la casa, y antes de enfrentar, comienzo a pensar, tengo que hacer esto, lo otro, y ya comienza a crecer la intensidad de mi emoción. Salgo un ratitito al balcón, miro mis plantitas, digo, bueno, chicas, qué lindas que están hoy día, ahora sí regreso diferente a enfrentar mi tarea del día. Entonces, esas anclas ayudan, no solamente en la jardinería, tenemos, por ejemplo, los ejercicios o tocar un instrumento, en fin. Hay alguna actividad con tal de que sea esta actividad permanente o frecuente, ¿sí? Esa también el hecho de otra herramienta es reconocer señales del cuerpo. Ya les comenté cuando tenía que dar el examen de grado, pues, cómo es que estaba mi cuerpo. Reconocer las señales del cuerpo ayuda mucho también, ¿no? Por ejemplo, cuando usted se enoja, pregúntese, ¿cómo lo siento? ¿Dónde lo siento? ¿Cómo está mi rostro? ¿Está rojo? ¿Está tenso? ¿Cómo están mis manos? ¿Están frías? ¿Están calientes? ¿Están temblorosas? ¿No? Esto nos ayuda a reconocer cómo nos encontramos para que justamente podamos regularlas y entonces pensar, bueno, ya va a pasar esto, va a ser solamente un momentito, y entonces también nos ayuda a incorporar nuevos pensamientos y bajar la intensidad y modificar obviamente nuestro comportamiento. Conciencia pues de nuestros propios cambios corporales. Y qué mejor a veces cuando nos vamos al espejo y nos miramos, el espejo no nos engaña, entonces nos puede decir cómo nos encontramos.
Entonces, tomar conciencia de estos cambios corporales que se producen al experimentar las emociones nos ayudan a que podamos nosotros decir, a ver, no nos ahoguemos en un vaso de agua, veamos otras alternativas. Entonces, ponernos en la perspectiva del otro también ayuda mucho. ¿Cómo lo vería una docente? ¿Cómo lo vería mi mamá? ¿Cómo lo vería una mujer? Entonces, ese interjuego de ponernos en los lugares del otro también ayuda pues, a poder bajar estas emociones. Eh, y una herramienta que ayuda muchísimo, obviamente, esas son algunas alternativas, no les digo que las tomen todas, pero algunas de esas les pueden funcionar a ustedes en este trabajo que tienen, es el diario emocional. El diario emocional, así como cualquier diario que tenemos, nos ayuda justamente a poner por escrito, ya no a verbalizar y hablar, sino más bien a escribir. Y aquí hay un fenómeno interesante. Cuando uno escribe cómo se siente, sin darse cuenta, y hay que darse cuenta, como que uno va escribiendo, empieza a veces uno rápido a escribir, 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 como que bota, bota, bota. Pero en ese proceso está habiendo varias funciones. Está actuando nuestra memoria, está nuestros pensamientos, está la manera como estamos hilando lo que estamos escribiendo. Y el hecho de pensar y escribirlo y mirar lo que estamos escribiendo. A veces tachamos lo que estamos escribiendo y volvemos a escribir. Eso ayuda mucho a ordenar nuestros pensamientos. El ordenar nuestros pensamientos también nos va a ayudar a regular nuestra emoción y por lo tanto va a ayudar a nuestra reacción. Miren, si alguien tiene que tomar una decisión, yo le digo, es mejor que haga este ejercicio. ¿Cuál es la situación que le está generando este pensamiento, le está generando esta emoción? Y antes de responder a una conducta, hago un alto y hago una evaluación. Y luego poder llevar a la acción. Escribo la decisión tomada. Entonces, el diario emocional, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la situación que te ha generado ese malestar? En proponer. ¿Qué piensas de esa situación? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Ahí viene la valoración. ¿Qué te hace sentir? ¿De qué manera te afecta? ¿Qué posibilidades tienes para afrontar esta situación? Si todo eso esas preguntas les ayuda a escribir, ¿no?, en un diario emocional, les aseguro que van a poder tener mejores conclusiones, van a poder tener mejores respuestas y van a poder postergar a veces decisiones que después pueden lamentarlas, ¿no? Entonces, anotar la situación que generan emociones agradables también, no solamente las desagradables. O, por ejemplo, me siento contento en que varios de mis estudiantes hayan logrado evidencias hasta la semana. Me siento contenta por estar bien de salud, estoy bien. Escribir todas estas cosas que ayudan, refuerza nuestra autoestima, nuestro compromiso, nuestra motivación. Entonces, aprender a gestionar tus emociones, aún en medio de una situación crítica, es una ruta viable y que promete mucho. Finalmente, ya para ir terminando, es importante mantener la calma y estar en el entorno de los formadores. Es importante, sobre todo, que la regulación emocional lleve a la calma para estar cada vez más disponible, para responder adecuadamente, apropiadamente, en vez de reaccionar. Entonces, hacer una pausa, pensar en calma, acercarse y conversar sobre lo que ocurre, saber las causas y medir las consecuencias antes de reaccionar. No a la ley del hielo, eso no solucionamos, eso no es calma. Entonces, calma también tiene que ser pensada y tienen que haber decisiones para ello. Mantener la mente en calma ayuda a tomar mejores decisiones. Muy bien, y acá yo quisiera regresar al caso 2, donde vimos aquí, el formador que se había preparado con anticipación y cuidado todo ese trabajo que había hecho, que estaba tan enojado,
Este caso, si lo miramos a la luz de lo que hemos tratado el día de hoy, si él regulara mejor sus emociones, su reacción sería diferente. Porque aquí la reacción podemos mirar que de repente el director se enoja más con estas docentes. No averiguó las causas. Las consecuencias puede ser de que ya no se pueda remediar lo que ya mandó por escrito. Muy bien, hasta aquí entonces. Espero que lo que les he compartido les pueda servir en el trabajo que ustedes tienen por delante como formadores y la gran responsabilidad que ustedes tienen también de guiar, de acompañar a los docentes. Muchísimas gracias, Ruth, por esta parte de la ponencia, en este bloque, respondiendo a la pregunta cuáles son las herramientas que pueden aplicar los formadores para regular sus emociones en el entorno de la formación. Efectivamente, fuiste muy didáctica y las respuestas apuntaban a las siguientes herramientas: de preguntarse a sí mismo, reconociendo los detonadores, verbalización de las emociones, el diario emocional y parar. Realmente muy didácticas y producto de esa parte de la disertación en este bloque. Hay algunos comentarios que lo voy a leer, donde menciona, por ejemplo, Celeste, importante es llevar dentro de todo un control de cómo vamos regulando nuestras emociones mediante un diario como formador de formadores, ¿no? Muy interesante, podemos acotar: un formador ansioso genera tensión, aburrimiento, pero lo importante es tener el control de emociones, no menciona, y así sucesivamente hay un sinnúmero de participación respecto a este tercer bloque. Recalco que es importantísimo registrar la asistencia, estimados colegas. Ahí está justamente en la descripción del chat la asistencia, por favor. Y vamos, Ruth, a entrar a este último bloque compartiéndote algunas preguntas. Se ha podido sistematizar 3 preguntas, de las cuales les voy a leer a continuación, y tú las respondes de acuerdo a la prioridad que creas conveniente. La primera pregunta está relacionada al tema del verbo, ¿no? ¿Se manejan las emociones, se gestionan las emociones o se conducen las emociones? Esta es una pregunta que nos hacen en el chat. Otra de las preguntas es: ¿cómo abordar el manejo de las emociones con adultos que fácilmente se descontrolan? Y una última pregunta es: ¿cómo puedo coordinar las rutinas del aula con las pautas del tratamiento o acompañamiento terapéutico? Estas son las 3 preguntas que se puede sistematizar en nuestro público asistente. Saludos a todos los docentes que nos están viendo en este momento. Más de 790 formadores que están participando activamente. Bueno, Ruth, te doy pase entonces para poder finalizar con este último bloque, y las 3 preguntas, de acuerdo a tu prioridad, tú le puedas dar la respuesta respectiva. Adelante, Ruth. Okay, muchas gracias por las preguntas. Bien, voy a empezar entonces con la primera, que sí. A ver, usamos el tema manejo, regulación y gestión. O sea, son como sinónimos. Gestionar tiene que ver con identificar esa emoción que estoy pasando, ¿no? Lo que sí no admitimos es el control. ¿Sí? Tratemos de sacar de nuestro vocabulario el control, porque el control es como que estoy repitiendo, estoy siendo consciente. Está apareciendo y entonces no lo dejo que salga, ahí lo controlo, ¿no? Presiono. En cambio, la regulación, el manejo, la gestión, tiene que ver cómo es que yo identifico la intensidad y esa intensidad baja. ¿Cómo lo hago? Estando, analizando, escribiendo en un diario emocional, mirando las plantas, tomando una actividad. Es decir, antes de ir a una acción, reacción inmediata, yo gestiono, yo intervengo, pero intervengo justamente cuando he identificado, cuando he reconocido qué es lo que me está pasando, por qué me está sucediendo. Y el pensamiento, en qué parte de mi cuerpo aparece,
¿Qué es lo que me está generando? Entonces, cuando reconozco estos tres elementos en la emoción, que llamamos emoción, reconozco estos componentes de la emoción, voy a poder entonces estar con mayor claridad para medir cómo va a ser mi respuesta. Entonces, lo que yo tengo que regular es la intensidad de la emoción. Entonces, podemos usar manejo, podemos usar gestionar la emoción, ¿ya? Eso sí, no controlar. La palabra controlar, por favor, la retiro. Las emociones tampoco, dentro de la regulación emocional no entra el tema de reprimir las emociones. La segunda pregunta es sobre cómo abordar el manejo de las emociones con adultos que fácilmente se descontrolan. Acá hay un efecto interesante cuando uno está regulado, y de pronto la otra persona empieza a encenderse. Nuestras intervenciones de calma pueden ayudar a que la otra persona también pueda tener una respuesta diferente. No les vamos a decir, respira primero, un momentito, simplemente ese momentito hace de que esa intensidad que está teniendo la otra persona comience también a detenerse por lo menos. Esa intervención pequeñita ayuda. Lo segundo es que pueden ir acompañados de palabras, o decirles, por ejemplo, a ver, vamos a hablar en calma. ¿Me quieres explicar mejor? Y ese lenguaje pausado, donde transmitimos calma, ayuda a que la otra persona también empiece a bajar. No sé si les ha pasado, pero cuando alguien se desespera, así no podemos continuar la conversación. Si te pones así, ¿no? Yo no te voy a poder entender mejor. Entonces, pero sí, ahí es importante que en la regulación uno esté en calma. Cuando uno se siente en calma y no sigue, porque si no es un contrapunto, ¿no? ¿Quién se pone más, quién grita más o quién se exalta más? Entonces, llega más bien a generarse un conflicto y que puede desencadenar en otras cosas, en reacciones más serias, ¿no? Entonces, la recomendación frente a cómo abordar es yo estar en calma y acompañarlo con palabras y con nuestra tranquilidad para que la otra persona... Hay una serie de explicaciones aquí desde la neurociencia, con lo de las neuronas espejo, en fin, de que cuando uno está en determinada condición emocional también influye en el otro, ¿no? Entonces, hay una serie de teorías alrededor, pero digamos, esta es una recomendación. La tercera pregunta estoy tratando de entenderla porque dice, ¿cómo puedo coordinar rutinas del aula con las pautas de tratamiento o acompañamiento terapéutico? Imagino que es alguien que está en terapia o está en tratamiento, y mientras que está en tratamiento, entonces es como coincidir, como acompañar, como coordinar esas rutinas, ¿no? Entonces, sí creo yo cuando hay casos especiales, casos en que se requiere y hay un tipo de intervención ya de acompañamiento terapéutico. Ustedes formadores no son terapeutas, ustedes no son psicólogos, ojo. Y entonces su papel no va a ser el de intervenir ni siquiera desde sus propias experiencias. Ojo, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Si encontramos a alguien que está en una condición de tratamiento, de atención terapéutico, entonces allí sí es aconsejable que se pueda coordinar en qué momentos atender, ¿sí? Por respeto también al docente a quien estamos acompañando, ¿sí? No que se va a acomodar al ritmo de ustedes. No, 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 no. Formadores están para servir y dar lo mejor de sí en la atención al docente. Así sea un docente que se encuentre en esta condición, ¿sí? Y estando en esa condición, obviamente, también es importante que su aproximación desde la regulación emocional, pues ayude también en este sentido de contribuir a una interacción, a un clima favorable, donde haya disposición de parte de la otra persona para poder recibir las atenciones propias de ustedes como formadores, ¿sí? Entonces, esa aclaración quería hacer.
Cuando hay muchas veces, y encontramos el encuentro que tienen con docentes que les van a manifestar algunas situaciones de consulta de este tipo, yo les pediría a ustedes que hay situaciones en las cuales no necesariamente ustedes tienen que estar dándoles recetas, ¿sí? Sino más bien acá aplicamos algunas estrategias como la escucha, el simplemente escuchar, porque no necesariamente tenemos que responder a todo. Ojo, ¿ah? Cuando una persona, un docente está muy cargado con algo que le ha sucedido y necesitan que alguien le escuche, escúchenlos, nada más, escucharlos. Que eso ayuda también a que el docente, que de repente puede venir con una serie de dificultades y cargas, sienta que alguien lo sostiene, en el sentido de que han podido ustedes recibir aquello que preocupaba, que generaba tensión en el docente. Pero de allí pasar a dar recomendaciones, allí sí yo les sugiero a ustedes que eso es mejor y es preferible no hacerlo, porque una cosa es la vivencia de uno y otra cosa, la vivencia y la experiencia de otro. Así yo haya pasado por una situación similar, las experiencias son únicas cada uno, ¿no? Entonces, quizás eso nada más en términos de alcance. Muchísimas gracias, Ruth, por las respuestas que nos has brindado ante estas tres preguntas. Sé que cada uno de los docentes formadores que están participando en este evento lo han cogido a bien y han tomado notas de esta respuesta, ¿no? De igual modo, también se comunica a todos nuestros participantes que este evento queda colgado en la plataforma del CIFOS y también en los canales de YouTube. Nuevamente les invitamos a registrar la asistencia. También no se olviden de completar la encuesta de satisfacción respecto a este webinar realizado sobre herramientas para el manejo de emociones en torno de esta formación. De esta manera hemos llegado a la parte final de este importantísimo evento. Le recordamos también que en el CIFO se cuenta con los canales de atención personalizados y en tiempo real. Ante cualquier duda, estaremos gustosos de atenderlo, ¿no? Agradecemos a todo el equipo técnico que hace posible transmisión en vivo y directo de este evento. Y por supuesto a ustedes, estimados formadores, por acompañarnos en esta noche, por dedicar su tiempo en este proceso de formación. Eso es digno de aplaudir, de rescatar en cada uno de ustedes. Les invitamos en otros eventos que vamos a tener más adelante. Y no sin antes también recordar lo valioso de este webinar que tuvo como propósito reflexionar sobre la importancia del manejo de las emociones como parte del proceso de desarrollo personal y profesional del formador en su vínculo con sus pares y docentes. De esta manera llegamos a la parte final. Muy buenas noches y bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta otra oportunidad.